en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, diseñamos un diplomado de seguridad que lleva un enfoque en 3 dimensiones. Lo primero, seguridad y salud en los trabajadores, cuidar las vidas del personal, pero al mismo tiempo ver todos los elementos del cumplimiento y blindaje laboral para evitar multas en las empresas y el tema de KPIs y seguridad en el negocio. Cuando hablamos de seguridad, salud y cuidar la vida de los trabajadores, vamos a abordar diferentes temas como lo es el análisis IPERC, que es la investigación de peligros, evaluación de riesgos y el establecimiento de controles, la investigación de accidentes. Vamos a hablar del ELSA, del IMSS, programas de atención de emergencias, lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas de cuidar la salud y la seguridad en los trabajadores. Cuando hablamos del tema de cumplimiento y blindaje legal, me gustaría separar este concepto porque se puede hacer un blindaje legal sin cumplir. Pero aquí no se trata solamente de blindar a la empresa con recursos legales, sino de generar todos los documentos que son de cumplimiento para la empresa y que ese cumplimiento nos dé certeza jurídica y nos ayude a evitar las multas. Esto lo vamos a hacer con base a los 3 tipos de inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo: inspecciones de condiciones generales de trabajo, de capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene. Cuando hablamos de condiciones generales de trabajo, pues vamos a abordar todos los temas relativos a prestaciones que tiene que ver con aguinaldos, horas extras, vacaciones, utilidades, reglamentos, contratos, todos los documentos cuando se es candidato, cuando se es trabajador y cuando se es ex empleado, los medios de salida, convenio de terminación de relación laboral, actas administrativas, aviso de rescisión, la carta de renuncia, cuándo es recomendable uno, cuándo es recomendable otro. Todo eso entra en condiciones generales de trabajo. En capacitación y adiestramiento vamos a hablar de todos los DC que nos pide el acuerdo por el que se publicaron los criterios para cumplir en materia de capacitación. El DC1, que es la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento para empresas de más de 50 trabajadores, el DC2, plan y programa de capacitación que debe de integrar, el DC3, las constancias de habilidades laborales, el DC4, el registro. Vamos a hablar de todos los elementos que tienen que ver con el CIRSE, que es el portal donde tenemos que cargar nosotros toda la información de los DC3. Y las inspecciones de seguridad e higiene, que son las más complejas. Vamos a hablar de cómo hacer un diagnóstico a la medida de cada una de las empresas para identificar cuáles son las normas que le aplican, cuáles son los puntos que se tienen que cumplir, qué programas de salud se deben de tener, qué exámenes médicos, qué capacitaciones, cuáles con DC3, en qué tiempos. Todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene y las recomendaciones básicas para atender una inspección. ¿Qué cosas se tienen que hacer desde que nos llega el citatorio y el requerimiento hasta cuando estamos nosotros durante la inspección, que nosotros podemos cumplir durante la inspección con todos los puntos que se soliciten? Y cuando estamos nosotros en una inspección, si tenemos los documentos en algún otro lado, siempre tenemos que decir que sí se cuenta para que se dicte como medida administrativa y tendremos 5 días para presentar la documentación por medio de una comparecencia y cuenta como si lo hubiéramos presentado el mismo día de la inspección. Todos estos elementos los vamos a ver en este apartado de inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Y por último, vamos a hablar de KPIs, seguridad y negocio. Cuando hablamos de KPIs, muchas veces solamente hablamos de KPIs de costo, pero no hablamos de KPIs estratégicos o los operativos. Y aquí vamos a hablar sobre cómo integrar una estrategia de data en KPIs para los 3 puntos. Cuando hablamos de KPIs de seguridad, muchas veces solamente hablamos de KPIs de costo, pero no hablamos de operativos y estratégicos. En este caso vamos a ver una cantidad indeterminada de KPIs de seguridad, pero no por esto quiere decir que los vamos a aplicar todos en cada una de las empresas. Haremos un análisis
para elegir cuáles son los KPIs que podemos aplicar en una empresa o en otra. Vamos a ver un listado muy amplio de diferentes KPIs, pero no quiere decir que todos se vayan a aplicar en todas partes. Por ejemplo, paros técnicos por incapacidades, refaccionamientos, siniestralidad, accidentabilidad, multas, indemnizaciones, los costos del estrés laboral. Vamos a ver todas las fórmulas sobre cómo diseñar estos KPIs. La dinámica en la que se lleva a cabo este diplomado es que nos reunimos todos los especialistas de seguridad e higiene de diferentes áreas del sector minero, industrias, hospitales, restaurantes, hoteles, etcétera. Nos juntamos, se empieza a desarrollar un tema, se hacen equipos, cada equipo intercambia experiencias y con base a eso se hace una presentación al resto de los compañeros. Después desarrollamos otro tema y se hacen equipos con otras personas, de manera que se logra un aprendizaje colaborativo entre todos los asistentes, donde cada uno aporta una forma de cómo hacer las cosas y todos aprendemos algo de todos los compañeros que estamos aquí. Tomando en cuenta estos temas para el Diplomado de Seguridad e Higiene, en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio aquí en Zacatecas, diseñamos un diplomado bajo las siguientes bases de esta convocatoria. Se desarrollará aquí en las instalaciones de Canacosac. Tiene una duración de 60 horas repartidas en 12 módulos de 5 horas cada uno, para impartirse de manera semanal los días lunes, empezando en septiembre, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con un cupo máximo de 25 a 30 participantes. Los entregables. El diplomado está diseñado para que los participantes generen un entregable para su empresa. En el tiempo en que se esté desarrollando el diplomado, cada uno de los participantes diseñará un expediente de documentos legales, el expediente de cumplimiento a la NOM 035 y el diseño de tableros de KPIs en seguridad e higiene que los dejará en su empresa. ¿Por qué un asistente a un diplomado tiene que generar entregables para su empresa? Muchas empresas se quejan de que lo peor que le puede pasar a una empresa es capacitar a alguien y que se vaya ya capacitado, pero no, lo peor es no capacitarlo y que se quede. ¿Por qué? Porque esa persona no va a hacer ningún cambio dentro de la empresa. Entonces, con estos documentos va a ser tecnología de conocimiento que se quede dentro de la empresa. Si el compañero se va, cuando llegue otro compañero a cubrir su puesto, podrá generar y hacer una gestión de estos documentos sin problema. Cuando se entreguen estos documentos serán sometidos a una revisión y evaluación que tendrá que ser superior al 80% para que se entreguen los documentos probatorios de que se acreditó este diplomado. Como valor agregado, tenemos un simulacro de inspección. A las 10 primeras empresas que se registren en este diplomado, habrá un simulacro de inspección de la NOM 035, donde de manera personalizada veremos qué instrumentos están aplicando, cuáles guías aplicaron, con qué muestreo, si ya generaron el informe de resultados, si les aplica un programa de intervención a 3 niveles, si tienen que hacer además una evaluación de moving o de burnout. Vamos a hacer un acompañamiento personalizado en un simulacro de inspección con criterio de la Secretaría del Trabajo para ver el nivel de cumplimiento que se tiene en este sector. Pero no solamente es el simulacro de la inspección, sino que los vamos a acompañar a desarrollar el expediente de cumplimiento para todas las medidas que vienen en una inspección de la NOM 035. La capacitación cuesta, pero no capacitarse cuesta más. La inversión de este diplomado es de 21,550 pesos. Las 10 primeras empresas que se inscriban tienen un 20% de descuento, es decir, 4,310 pesos. La inversión del diplomado entonces es de 17,240 pesos.
Si consideramos que el valor del simulacro de inspección es de 8,700 pesos, realmente el valor del diplomado es de 8,540 pesos. Cada sesión de 711 pesos, la hora 142 pesos. Para agendar un simulacro y reservar un espacio en el diplomado, se requiere un anticipo del 50% y el otro 50% antes de iniciar la primera sesión. Estos montos son antes de IVA. En este diplomado todos aprendemos de todo y construimos aprendizaje colaborativo junto con todos los especialistas. Estos son los puntos que vamos a ver nosotros en este diplomado. Te invitamos a que compartas con tus amigos de seguridad e higiene si no se han registrado para que se inscriban. Si te dedicas a la seguridad industrial, a la seguridad e higiene, reserva tu lugar. Si tienes dudas, búscanos, nosotros te ayudamos y con mucho gusto te saludamos en tu primer sesión. Aquí nos vemos.